Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro video de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy estaremos revisando uno de los trastornos que es una patología entre tantas otras que hay, que tiene que ver con el trastorno límite de personalidad limítrofe o también conocido como borderline. Sin más, vamos con el video. Y bueno, antes que nada queremos agradecer que el día de hoy y con este video cumplimos los 50 videos en Tu psicólogo te acompaña. Y esto es posible gracias a ustedes que nos van apoyando a través de su like, sus comentarios, compartir y suscribirse. Acuérdense de hacerlo ya que esto es completamente gratis. No duden en suscribirse en este canal, seguir apoyando porque realmente su like, que comparten el video, que lo comenten, pues nos hace llegar y nos hace alentarnos a seguir produciendo mucho más contenido. Y bueno, ¿cómo iniciaremos hablando del trastorno borderline? Es importante reconocer que una de las características principales, como más se identifica, sería la inestabilidad. Esta inestabilidad la iríamos encontrando a través de las emociones, los pensamientos, la forma en la que actuamos y las relaciones personales. A su vez que en el día a día, es decir, es muy común que vayan cambiando de rutinas, trabajos, etcétera. ¿Por qué? Precisamente porque el factor que más les denota a las personas que viven con este trastorno es inestabilidad. En ello, bueno, si hablamos de manera estadística en porcentajes, es más común encontrar el trastorno borderline más en mujeres que en hombres. Esto no implica que en hombres no se dé, simplemente tiene que ver un factor estadístico donde posiblemente se deba a que como las mujeres acuden más a terapia, sea más fácil detectarlo. No implica que no suceda en hombres, simplemente de bueno, si a lo mejor de 10 personas que acuden a terapia, 8 son mujeres, por ende la estadística se arrojaría más en ellas. Pero el trastorno limítrofe en realidad abarca a ambos sexos. Y bueno, ¿qué factores nos permiten ir detectando a una personalidad borderline? La primera de ellas vamos a ver, y como mencionábamos, la inestabilidad emocional, en donde encontraríamos cambios muy radicales, rápidos, intensos, muy fluctuantes en cuanto a la emoción. Es decir, pueden brincar del enojo a la tristeza, a la felicidad, a la nostalgia, de forma muy rápida. Desde ahí es donde podríamos encontrar el clásico y socialmente dicho bipolar. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque bueno, sabemos que el trastorno bipolar es algo muy específico, sin embargo, en la calle, en el día a día, a través de personas que no están estudiadas en el medio, dicen, bueno, es que como que esta persona brinca del enojo a la tristeza, a la risa, muy rápido. Pareciera que es bipolar. Esta parte, bueno, no implica que sea bipolar, pero nos va dando rasgos para ir identificando dentro del trastorno borderline. En ello que vamos a encontrar con estas emociones. Pues las personas no tienen de repente muchas herramientas para gestionarse, para saber manejar, para poder expresar de manera asertiva, para poder integrar las emociones. Por el contrario, a veces sus herramientas de afrontamiento nos van a ir denotando diferentes herramientas que pueden llevarles a muchas cuestiones. Entre ellas estaríamos hablando, por ejemplo, de la dependencia emocional. Este miedo al rechazo, miedo al abandono, que hace que vayan relacionándose de manera muy intensa con ciertas personas que entran en su vínculo afectivo y de las cuales no quieren separarse, porque van a hacer lo que sea necesario para evitar el abandono, la ruptura, el rechazo. Cosa curiosa porque a veces en estas mismas conductas pueden llegar a producirlo. Ejemplo, ante este miedo al abandono de una pareja, pueden empezar a ser muy celosos o celosas, pueden empezar a espiar, a investigar, a seguir. La cuestión es, bueno, estas conductas paradójicamente pueden producir que las parejas se cansen, se enojen, pongan una distancia, cosa que era precisamente lo que se quería evitar. Cosa paradójica porque entonces lo que buscaban evitar lo terminan produciendo. Lo que nos lleva al siguiente punto. En esto mismo del miedo al abandono y estas relaciones donde van fluctuando, ¿qué podríamos encontrar?
que precisamente en este miedo van a entrar o pueden llegar a tocar relaciones muy violentas a través de qué? Violencia emocional o violencia física. Porque todos conocemos la tan famosa frase, pégame, pero no me dejes. Entonces, ante este miedo al abandono, pueden vincularse desde el prefiero que me golpees a que me dejes porque no tolero el abandono. Porque el abandono es menos doloroso que el golpe que me das. La cuestión es, esta parte les puede ir dirigiendo a vínculos muy violentos donde su propia autoimagen va a ser degradada porque van a empezar a sentir que merecen lo que están viviendo. Y ante este merecer, las personas borderline pueden ir encontrando que ante ir dudando también de los vínculos que tienen precisamente por la violencia en la que viven, van a empezar a desconfiar, a generarse escenarios, generar fantasías, pensamientos donde piensan muchas cosas que de repente les pueden llegar a salir un poco de la realidad. Es decir, a ver cosas donde no las hay. Y esto que va a llevar a lo que conocemos como disociación. El alejarse de la realidad compartida que todos vemos, sentimos y experimentamos y empezar a vivir más en esta realidad interna donde se van en sus pensamientos, en sus ideas. Y en este disociarse también podemos encontrar que a veces pueden llegar a vivir experiencias en su propia vida como si no fueran de ellos o de ellas. Es decir, como si estuvieran fuera de su cuerpo y fuera otra persona la que las estuviera viviendo. Porque entonces van a empezar a vivirse más en la fantasía interna que la realidad externa. Sin embargo, si no se encuentran en este vivir internamente, ¿qué pasa cuando empiezan a vivirse acá afuera con las demás personas? Vamos a encontrar que suelen vivir situaciones específicas con las figuras de autoridad, la ley, psicoterapeutas, docentes, cuidadores. Porque presentan conflictos directamente con figuras de autoridad, precisamente debido a que no comprenden muy bien la parte de los límites. A veces estos límites suelen ser muy difusos o confusos para personalidades de este índole. ¿Por qué? Porque precisamente pueden llegar a optar por comprender los límites de una forma violenta. Como si los límites fueran violentos y transgresores para estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas han ido comprendiendo a través de su historia de vida que los límites representan o pueden llegar a representar desamor, tendencias al abandono, posibilidades de que la persona se vaya, de odio, de violencia. Entonces, cualquier límite que se llegue a presentar no les va a gustar. Porque no son muy buenos o muy buenas siguiendo ciertas reglas. Va a haber otras que las puedan cumplir. Va a haber otras que no van a querer cumplirlas porque les despierta ciertas sensaciones que no son agradables. Y en ese despertar sensaciones que no son agradables, ¿qué va a suceder? Son personalidades que tienden a la impulsividad. Es decir, a hacer de repente actos temerarios donde pueden salir violentados o violentadas ellos mismos y mismas. ¿Por qué? Porque ante este exponerse a actos muy impulsivos, vamos a encontrar que pueden verse inmiscuidos o inmiscuidas en actos donde su propia persona puede salir afectada a través de relaciones sexuales de alto riesgo, consumo de drogas o sustancias, alcohol, manejar de forma muy temeraria a altas velocidades, a veces bajo el consumo de sustancias, hacer compras muy grandes a nivel económico, las cuales de repente después no pueden llegar a costear, involucrarse en situaciones de riesgo con personas que pueden atentar contra su propia salud física o a veces mental, situaciones alimentarias como por ejemplo los atracones, y en esas situaciones autolesivas de formas muy directas podríamos por ejemplo encontrar el tan famoso cutting, es decir, personas que deciden irse cortando, lastimándose, infligiéndose dolor a sí mismos y sí mismas, precisamente porque desde esta desregulación emocional, la forma en la que encuentran cómo expresar o cómo dejar salir todo esto es a través de hacerse daño, cosa que no es muy funcional para su propio organismo y existencia, sin embargo es una opción que deciden tomar. En ello, incluso por ejemplo, pueden decidir quemarse
con el cigarro y diferentes formas de irse marcando en su propio cuerpo, precisamente para mitigar a veces el dolor, el vacío existencial que pueden llegar a vivir. Porque en este vacío existencial, en este pensarse y repensarse en su vida, empiezan de repente a encontrar que nada tiene sentido y entonces para darle sentido desean a veces experimentar cierto tipo de dolor. Y en ese dolor pueden irse acercando a situaciones muy depresivas, autolesivas y dañinas, porque este vacío existencial, bueno, les hace sentir o ir tocando deseos o ideaciones suicidas, donde a veces para sentirse vivos tienen que tener situaciones críticas muy extremas, precisamente para volver a avivar cierta llama de manera interna. Y en este avivar vamos a ir encontrando que precisamente la autoimagen, el cómo se perciben a sí mismos y a sí mismas, es muy cambiante. Es muy común que estas personas cambien de la forma de vestir, de los looks, por ejemplo, cortes de cabello, tintes, el color, por ejemplo, típico de decir, bueno, me tiño de un color, luego me tiño de otro, de otro, de otro. Voy cerrando ciclos, como diríamos de repente por ahí. De repente ir cambiando a lo mejor de múltiples subculturas dentro de una sociedad, que es ir cambiando esos estilos de música, dependiendo de las personas con las que estoy, es como me camuflajeo, tatuajes constantemente, en ello de nuevo, en esta inestabilidad también, que van a ir cambiando además de toda esta parte de la autoimagen, también el trabajo. No suelen durar mucho tiempo en ciertos trabajos. También pueden ir cambiando incluso de carreras constantemente y aquí podemos encontrar formas en las que también se autosabotean. Es decir, boom, ya están al último semestre antes de graduarse y deciden cambiar de carrera, renuncian, por accidente, reprueban, etcétera, precisamente porque en este autoconcepto devaluado que tienen de sí mismos, de repente van a decir, no merezco esto, no estoy en el lugar donde quiero estar. Y entonces, boom, se salen siendo un autosabotaje, que también es una forma de dañarse de sí mismos a sí mismos. La cuestión es, en este irse cambiando, bueno, vamos a ver que sus ideas se van camuflajeando y cambiando constantemente, al punto que también se va a ver visto dentro de su vida sexual. ¿En qué sentido? Ya veíamos en otro video, por ejemplo, el de sexualidades, que no solo tiene que ver con el encuentro sexual, también tiene que ver con parejas, estilos, prácticas, donde precisamente estas personas pueden ir cambiando de parejas constantemente. A veces hombres, a veces mujeres, a veces desde un rol sexual, a veces desde el otro. Precisamente porque su práctica sexual es muy diversa a través de todos estos cambios de la autoimagen que van viviendo. Y en ello y en este ir cambiando constantemente de parejas, vamos a ir encontrando dos puntos muy importantes que son muy distintivos ante una estructura borderline. Por ejemplo, la idealización, la devaluación. ¿Qué sería la idealización? Recordemos, es poner en un pedestal súper alto. Es decir, wow, eres la mejor persona, tienes los mejores atributos, eres perfecto, perfecta para mí. Y boom, llega un punto, porque lo va a llegar, porque naturalmente todos somos humanos y humanas y fallamos, diríamos de forma muy vulgar, cagamos y meamos todos. Desde ahí, boom, se rompe la fantasía. La cuestión es, el trofeo entre más alto lo coloquemos, más ruido va a hacer al caer. Y cuando caiga se va a destrozar. Y a eso le llamamos devaluación, que implicaría precisamente el, tú no sirves, eres la peor persona, no hay una persona tan mala como tú. La cuestión es, estos dos extremos son irreales, porque ni una persona es tan buena, ni una persona es tan mala. Sin embargo, es muy común que las personalidades borderline vayan idealizando y devaluando a las personas, lo que va a hacer que precisamente se vayan cambiando de un vínculo a otro. Porque entonces, wow, en la idealización eres lo mejor, ahí se quedan, ahí se enganchan y boom, dependencia. Pero luego llega la devaluación y eres lo peor. Y entonces activo mis mecanismos, salgo corriendo y en esta poca responsabilidad afectiva, boom, te voy a ghostear, te voy a bloquear, voy a desaparecer de tu mundo, porque precisamente tú no eres nada para mí. Y entonces no quiero tener
ningún vínculo contigo. Porque en este no tener vínculos contigo también implicaría ir luchando con esta paranoia que llegan a vivir de manera interna. ¿Por qué? Porque van pensando, fantaseando, ideando que la otra persona les quiere hacer daño, les quiere lastimar. Y es desde ahí donde empiezan a moverse, a decir, bueno, mejor te alejo porque cerquita sé que me vas a hacer daño. No me has dicho nada, pero yo he visto cosas. Y a veces desde esta disociación, cosas muy irreales. Porque precisamente, pese a que las personalidades borderline pueden llegar a ser muy seductoras, muy atrayentes, precisamente por esta espontaneidad e impulsividad con la que viven, tienen mucho miedo a la intimidad. Ojo, comprendamos intimidad no desde la parte pasional, porque los borderlines, las personalidades borderline, son muy pasionales. La cuestión es, de repente, cuando se activa en la situación de intimidad, ¡boom! Quiero alejarme. ¿Por qué? Porque la intimidad, porque el vínculo cercano me aterra. Porque que una persona se acerque mucho va a hacer que cuando se vaya pueda dolerme mucho. Entonces, si te mantengo en la distancia, si te vas, no duele. Pero si te acercas mucho y entras a mi vida de forma muy fuerte, cuando salgas va a doler igual de fuerte. Cosa que hace que precisamente no quieran vincularse de una manera muy íntima. Y pueden tener muchas parejas en muy poco tiempo porque precisamente van a ir cambiando para no vulnerarse, para tratar de protegerse. Porque recordemos, aquí vamos a ver muchas fantasías de abandono y rechazo. Y en este abandono y rechazo es muy común encontrar que las personalidades borderline nos van a ir relatando desde su experiencia de vida historias personales donde se van a soler vivir como víctima. En donde el otro hizo, el otro planificó, el otro dañó, el otro. La cuestión es muy común que en su habla, en su discurso, en su historia, nos relaten que la otra persona hizo todo lo malo. Y también vamos a ir encontrando el otro extremo donde van a decir que ellos y ellas hicieron todo lo malo. Porque el concepto de responsabilidad, sobre todo esta parte más existencial y afectiva, está muy confundido. Porque o son víctimas y no hicieron nada, o boom, son súper malos y malas y son las responsables de todo. Y es como de, a ver, espera. Bueno, sabemos que en una relación humana hay 50-50. Algo hizo el otro, algo hiciste tú. Pero hay gente que dice, no, yo me lavo las manos y no hice nada. Y hay gente que toma de más y dice, yo hice todo, soy lo peor. Cuando ambos extremos nos pueden relatar la misma situación, que sería en este caso, por ejemplo, el trastorno borderline. Otro ejemplo de situación que podemos llegar a encontrar son, por ejemplo, los triángulos en las relaciones. Es decir, suelen triangular. ¿Qué implica triangular? Es decir, sabemos que una relación humana, ojo, no estamos hablando solo noviazgo. Una relación humana es siempre de dos. Si hablamos de un grupo, es un grupo. Pero siempre va a haber una relación de uno con cada uno de ellos. La cuestión, en esta relación humana de dos, van a empezar a triangular, es decir, meten a un tercero. Este tercero que meten puede ser expareja, pareja, amante, amigo, familia, terapeuta, maestro, qué sé yo. ¿Por qué? Porque precisamente han comprendido a relacionarse a través de formas muy confusas, muy de doble vínculo, donde necesitan un tercero para un tanto ir jugando a lo que conocemos como teléfono descompuesto, donde a veces la información va a ir muy difusa, porque así han comprendido desde sus sistemas familiares qué es la información. Es que aquí me dicen una cosa, acá me dicen otra, y cuando pongo ambas en la mesa, me dicen, no, tú no escuchaste bien, y boom, y empieza. Y es todo un juego muy confuso, donde, bueno, me hace dudar de la realidad. Y es precisamente para eso lo que sirven los triángulos de comunicación, porque sabemos que la mejor comunicación es directa uno a uno. Pero ya cuando se mete un tercero y, oye, me dijeron que tú dijiste esto porque me lo dijo tal persona, es como, bueno, eso es triangular. Bueno, meter a otra persona en la relación, eso es triangular. La cuestión es, esto puede llegar a suceder y empezar a generar conflictos relacionales. Porque en estos conflictos relacionales vamos a encontrar que estas personas tendrán tendencias hacia actitudes pasivo-agresivas. ¿En qué sentido? Como ghostean,
cómo privan de cierta información, bloquean, ya te eliminan de amigos, ya te vuelven a agregar, ya te apareció esta imagen sin foto en WhatsApp y de la nada ya te aparece su foto y así van. Porque precisamente van a ir generando un nivel de violencia. A veces no es muy común que lo vivan a nivel físico cuando lo ejercen. Sin embargo, es muy común que ejerzan violencia a nivel emocional. No desde la intención de ejercerla, sino tiene que ver también con sus propias herramientas de regulación, donde hablábamos que se caracterizan por inestabilidad. Entonces, si hay inestabilidad emocional aquí dentro, claro que la voy a producir hacia acá afuera. La cuestión en ello es importante saber que no es que sean personas malas. Vamos desmitificando que son personas malas. Hay que recordarnos, dentro de la psicología no existe lo bueno o lo malo. Hablaríamos de cosas más funcionales o más disfuncionales. La cuestión es, desde acá hay que comprender que a veces su intencionalidad puede ser muy buena. Sin embargo, en esta desregulación emocional, en esta inestabilidad que pueden llegar a vivir en cuanto a sentimientos, pensamientos y conducta, van a generar o pueden llegar a generar relaciones muy inestables. Y no por ánimos de dañar, sino simplemente es, bueno, doy lo que tengo. Y si lo que tengo es inestabilidad, pues es lo que pongo en la mesa. Y en ello, bueno, cada uno pondrá, en general, digo, todas las personalidades ponemos lo que tenemos. La cuestión es, desde esto hay que comprender que dentro del mismo trastorno borderline o límite existen diferentes grados. ¿Por qué? Bueno, no todas las personas van a cumplir los mismos criterios en los mismos grados de intensidad. Es decir, por ejemplo, hablemos suponiendo son 10 criterios, ¿no? De estos 10 criterios habrá personas que te cumplan 7, otras que 8, otras que 9, otras que los 10. Unas que cumplen 7 de forma muy grande, otras que cumplen 8, a lo mejor de forma un poco más leve, etc, etc. Porque también este grado nos va a permitir ver el grado de recursos de afrontamiento, de resiliencia que cada persona tiene. Sí, no por tener una psicopatología implica que todos somos iguales. Dentro de la misma psicopatología hay grados de funcionalidad. Entonces habrá personas de mayores recursos psicológicos, personas de menores recursos psicológicos dentro del mismo trastorno. Y en este ir sabiendo del trastorno borderline, bueno, se preguntarán qué causas podemos llegar a encontrar. Aquí hablaríamos rápidamente de dos. La primera de ellas, que es algo que hemos visto a lo largo de muchos videos en este canal, es las pautas relacionales. Es decir, cómo mis primeros vínculos, mis primeras relaciones, mi relación con mis cuidadores en primeros momentos de mi infancia entabló mucho de cómo me voy a relacionar a lo largo de mi vida. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar lo tan famoso como la parte del apego. Que, bueno, un trastorno borderline lo encontraríamos precisamente en el apego inseguro y dentro del apego inseguro lo que conoceríamos como apego desorganizado. Porque este apego desorganizado precisamente se presentó a través de un trauma muy complejo relacional con mis cuidadores, con esta comunicación muy confusa que les mencionaba. Y un segundo factor que iríamos encontrando sería el genético. Es decir, a través de esta genética, de estos sistemas familiares de los que vinimos, con los que compartimos sangre y ADN, nos vamos a dar cuenta que en nuestra familia existirán personas con cierto tipo de trastornos. En el trastorno borderline encontraríamos que diferentes personas se van a encontrar usualmente con trastorno también borderline, esquizofrenia y de diferentes recursos. La cuestión es, bueno, son cosas que se presentan en el sistema y naturalmente, si no se trabaja de manera profesional, suele repetirse en las siguientes generaciones. Se preguntarán con ello, ¿qué es trabajarlo de manera profesional? Bueno, recordemos que la salud mental se engloba específicamente en dos grandes carreras, psiquiatría y psicología. En ello, bueno, el psiquiatra es el que iría atendiendo la parte directamente médica, con fármacos especializados para este tipo de trastornos. Y el psicólogo diagonal psicoterapeuta, porque obviamente sabemos que el psicólogo tiene que formarse en estudios superiores o de posgrado respecto a la psicoterapia para así ofrecer un buen tratamiento, encontraríamos que estos psicoterapeutas ofrecerían el acompañamiento psicológico que las personalidades necesitan. Es decir, el trastorno TLP
limítrofe, límite, borderline, necesita ambos, porque son mancuerna. Un buen tratamiento psicofarmacológico y un buen tratamiento psicoterapéutico, porque en ello es importante saber no al autodiagnóstico. Solo los profesionistas de la salud mental pueden diagnosticar, es decir, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras. En ello hay que desmitificar esta parte. ¿Por qué? Porque también podemos llegar a encontrar que en este autodiagnóstico, o muchas personas pueden diagnosticarse como borderlines, o pueden llegar a decir, es que soy bipolar. Pero se encuentra a través de la literatura, de las investigaciones, que hay muchas personas mal diagnosticadas y se les dice, es que eres bipolar, cuando la realidad es que se encuentra un trastorno borderline ahí. Y bueno, recordemos, no a la automedicación, no al autodiagnóstico. Siempre hay que acudir, hay que desmitificar la salud mental. Sí, se puede llegar a vivir con este trastorno. ¿Por qué? Porque a través del acompañamiento y del trabajo psicoterapéutico y psiquiátrico se pueden generar los suficientes recursos de afrontamiento para aprender a vivirse de una manera más funcional, integral, congruente y sana para sí mismos y sí mismas. En ello, bueno, muchas gracias. Les agradecemos de nuevo todo el apoyo que nos van dando y brindando para permitirnos llegar, por ejemplo, el día de hoy al video número 50. Muchas gracias. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, porque eso sigue apoyando mucho al canal. Y bueno, sin más, hemos llegado al final de este video. Me despido, mucho gusto. Soy Rodrigo y nos estamos viendo en el próximo video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Bye bye.